Muy buenos días. En mi calidad de enlace del Tribunal Electoral ante el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestro estado, les doy la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan del Instituto Sinaloense de las Mujeres, del Instituto Electoral, a mis compañeros del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, a mi compañera magistrada y ponente, a quienes representan a las instituciones municipales de las mujeres, a las diversas asociaciones civiles de mujeres, académicas, representantes de los poderes públicos, institutos políticos, a la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Comisión de Asuntos Indígenas, al funcionariado público que atiende el tema de las mujeres en los ámbitos de prevención y justicia, y demás personas que nos comparten esta mañana su tiempo y nos hacen el honor de acompañarnos, así como a quienes nos siguen en vivo a través de las diversas plataformas digitales. En principio, reciban un atento saludo de mi compañera, la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, presidenta de este Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestro estado. Por motivos de agenda, no le fue posible acompañarnos esta mañana como era su deseo. Sin embargo, por mi conducto, hago patente su compromiso de promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros. El ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación sustantiva en la vida política, cultural, económica y social de nuestro estado. Hoy hace apenas 44 años que la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas proclama el día 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la desigualdad de género es aún una realidad en todo el mundo, que si bien han sido muchos los logros alcanzados, queda mucho trabajo por realizar. El Día Internacional de la Mujer que hoy conmemoramos, se conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en la sociedad y por tanto una jornada de reivindicación para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje para quienes impulsaron estos ideales. En este año 2021, ONU Mujeres anuncia el tema para el Día Internacional de la Mujer denominado Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Este tema enmarca los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario. En este marco, y atendiendo al plan de trabajo de este observatorio aprobado recientemente, se realiza el presente conversatorio denominado Tres Visiones: política, antropológica y legal, con el privilegio de contar con la participación de nuestras tres conversantes, la licenciada Rosa del Carmen Casillas Alvarado, de la doctora Gema Tavares Merino y de mi compañera magistrada, la licenciada Carolina Chávez Rangel. De antemano, nuestro agradecimiento y reconocimiento por su disponibilidad para brindarnos sus conocimientos, experiencias y reflexiones que estoy segura nos compartirán en este conversatorio. De igual forma, agradezco el apoyo y colaboración de las integrantes del Consejo Directivo, de la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, de la licenciada Laura del Carmen González Bon,
así como del enlace del Instituto Electoral ante el observatorio a la maestra Gloria Isela García Cuadras, siempre atentas y dispuestas al trabajo en equipo. Por último, agradecer a la maestra Xóchitl Amalia Ulloa, secretaria de actas de este observatorio, por los trabajos realizados para haber materializado este evento. Sin mayor preámbulo, damos inicio a este conversatorio, para lo cual cedo el uso de la voz a la maestra Xóchitl Ulloa para que nos dé a conocer la semblanza de vida de cada una de las conversantes, así como la mecánica a desarrollar en este conversatorio. Muchísimas gracias. Con su autorización, magistrada Maisola, me permito realizar una breve relatoría de cómo se desarrollará el presente conversatorio. Se realizarán 3 intervenciones de hasta 20 minutos por conversante. Al finalizar las rondas de las 3 conversantes, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Con la finalidad de tener un orden en las preguntas realizadas, les solicitamos sean tan amables de anotar en el chat de la plataforma las preguntas para que al finalizar las 3 intervenciones sean atendidas en un lapso de 10 minutos. Les solicitamos también que nos apoyen apagando los micrófonos para que podamos apreciar la valiosa información que nos van a compartir las conversantes. Asimismo, les informamos que al finalizar este evento enviaremos a sus correos un breve formulario para que nos apoyen contestándolo y poder identificar así si se cumplió con el objetivo de la convocatoria de este evento. Bueno, y como se trata de un conversatorio, póngase cómodo y cómoda, tráigase una bebida refrescante para que disfrute de esta enorme charla tan enriquecedora que estamos a punto de escuchar. Y como toda buena conversación, en primer lugar les quiero presentar a una gran mujer, a la licenciada Rosa del Carmen Casillas Alvarado. Ella es licenciada en Derecho, originaria de Navolato. Fue procuradora del DIF en Navolato en 2002. Fue directora del sistema DIF en Navolato en 2003. Jefa del Departamento Jurídico en la Policía Municipal de Navolato del 2014 al 2016. Fue directora del Instituto Municipal de las Mujeres de 2017 y 2018. Actualmente ella es jefa del Departamento Jurídico del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Cuenta con diversos diplomados, entre ellos Gestión y Estrategia de Diseño en Políticas Públicas, también el de Perspectiva de Género, Equidad y Participación Social. Ella nos abordará esta mañana la visión política y responderá a la pregunta: ¿cuánto se ha avanzado en la participación política de las mujeres en Sinaloa? No olvide realizar sus anotaciones, que vamos a continuar reafirmando la visión política estatal. Adelante, licenciada Rosa del Carmen, tiene usted hasta 20 minutos. Buen día a todas y a todas. Pues es un gusto esta mañana estar con grandes mujeres y, como ya lo dijo la licenciada Xóchitl, pues es un diálogo, una plática enriquecedora, que son grandes mujeres las que también están esta mañana, que vamos a aprender todas y todos. Bueno, pues a través del Instituto Sinaloense de las Mujeres, que preside nuestra directora, licenciada Laura González Bon, nos tocó el tema: ¿cuánto se ha avanzado en la política de la participación política de las mujeres en Sinaloa? Adelante, los medios para poner las diapositivas. La siguiente. Bueno, pues hablando de este tema, la política es la más alta expresión de un acuerdo social que nos permite interactuar en un marco de orden, de tolerancia y respeto, que esto viene haciendo posible que las ideas se transformen en acciones concretas, genera gobernabilidad y es la sustancia que forma el espacio público. La siguiente.
La participación de las mujeres ocupa el espacio público, pero no siempre ha sido así, ya que en los últimos cuartos del siglo XX, las mujeres incursionaron en la escena pública, con fuerza en la escena pública, y a través de ello, pues se trajo consigo un trabajo, derechos humanos, liderazgo, educación y la toma de decisiones, y entre otros conceptos delinean su llegada al espacio tradicionalmente ocupado por los varones. ¿Alguien me puede decir que fue fácil? Claro que no, no ha sido nada de fácil. ¿Por qué? Porque han transcurrido varios años donde la mujer por primera vez tuvo derecho al voto femenino, y a través de ese voto femenino, las mujeres incursionaron en lo que es la vida política. Y desde ahí, para el hombre, pues no fue bien visto, porque pues para ellos la mujer no tenía decisiones propias y cómo iban a incursionar en la vida política. Por ello, pues, gracias a esas mujeres que tuvieron el valor de la lucha, de enfrentar, para que ahorita, hoy en día, pues las mujeres tengamos una participación en la política. La siguiente. En nuestro estado de Sinaloa se han aprobado 3 diseños de cuotas de género, donde ¿qué se ha llevado a cabo? ¿Qué se ha logrado con la cuota de géneros? Pues en el año de 1998 se ocupó el 25%, el 32% en el 2006 y el 40% en el 2012, además de una paridad de género que siempre se buscó, el 50-50 en el 2015. Esta representación descriptiva de las mujeres en la legislatura no ha tenido un incremento constante a raíz de estas medidas, pero todo esto ha venido gracias a la lucha y el trabajo y mi amplio reconocimiento para aquellas mujeres dirigentes de todos los partidos políticos, asociaciones civiles, y también a las legisladoras que en su momento les ha tocado presidir una curul, que de esa curul han alzado la voz a favor del género. Y también a los colectivos de mujeres que siempre han estado de la mano para buscar esa lucha de las cuotas de género. La siguiente. Y con todo ello, gracias a esa lucha permanente que ha habido de mujeres, ha habido un gran trabajo en las reformas electorales en Sinaloa con perspectiva de género. Esas cuotas van a la paridad y las menciono para que vean cómo se ha evolucionado, lo puedo decir, de una manera paritaria. Que en el año de 1995, la ley electoral del estado de Sinaloa decía en su artículo 8º, en su párrafo 3º, que en ningún caso podría registrar en una lista más de 12 candidatas propietarias y suplentes a diputados de representación proporcional, sean de un mismo sexo. Y para ello, también en el 2006, para las elecciones del 2007, el artículo 21 en su fracción sexta de la ley electoral del estado de Sinaloa, se promovió la participación de la mujer en los cargos directivos partidarios, así como en los cargos de elección popular, en el registro de candidatos a puestos de elección popular de una representación proporcional, tanto para propietarios como suplentes. Estos nos podrían postular el 70% del mismo género. ¿Qué significaba también para ello? Pues también se tenía que cuidar, determinar, por ejemplo, en el estado, en México, también hubo reformas a nivel nacional, en las reformas electorales. ¿Por qué? Porque también se tenía que cuidar las llamadas Juanitas. Las llamadas Juanitas era el nombre dado en México a un fenómeno político en el que los partidos políticos o asociaciones políticas nominaban candidatas de género femenino a los puestos públicos de elección popular. Esto era con el objetivo de ocultar adicionalmente que de esa manera se hicieran reemplazar las suplentes, en este caso sean mujeres o varones, lo predispuesto por el mismo partido.
De esta forma, para ellos no se violentaba la letra de cuota de género que marca la legislación electoral en México. Esto cobró un concepto de vida a raíz de los casos de renuncia de series ocurridas en la política mexicana en el año del 2009. Entonces, por ello, también se reformaron todas estas reformas que ha habido en la ley electoral en Sinaloa, vienen a cuidar también y a proteger todo lo que para los partidos políticos se daban por cumplido la cuota de género. En el año 2010, el artículo 8 en su párrafo 4 marcaba en el registro para candidaturas el Poder Legislativo que en ningún caso se podría registrar una lista en la que más de 11 candidatos propietarios suplentes sean del mismo sexo. Dichas listas deberán estar integradas por segmentos de 3 candidaturas y en cada segmento habrá una candidatura del sexo distinto. En el artículo 21, fracción sexta, dice que promover la participación de la mujer en los cargos directivos partidarios, así como en los cargos de elección popular, en el registro de candidatas de elección popular y de representación proporcional, tanto para las propietarios como suplentes, no podrán postular más del 60% del mismo género. Entonces, para los dirigentes de los partidos políticos, pues sí les causó, pues no de muy agrado, porque pues ya entraba también el género con más fuerza de la lucha de las mujeres. En el 2012, para efecto de la armonización de la ley electoral local con la federal, mujeres de todos los partidos políticos y de la ciudadanía civil se unen para representar las iniciativas que se tenían que formar en la ley electoral local, logrando la cuota del 60-40, que para los varones en política era mucho ya, que las mujeres ya tenían ya la cuota, que ya no pelearan más, porque pues ya era un gran paso de tener el 40%. Pero aún la iniciativa no quedó ahí nada más. Las mujeres lograron también seguir todavía luchando para obtener el anhelado 50-50. Las candidaturas del mismo género para las diputadas locales, y esto también llevarían a cabo las regidurías, tanto propietarias como para las suplentes. Para que las mujeres tuvieran la preparación necesaria, tenían que poder aspirar a candidatura, pero claro, tenían que también estar preparadas. Se requería que cada partido político destinara parte de un porcentaje de sus prerrogativas para la capacitación de la promoción del liderazgo político. Sin embargo, con la reforma electoral local del 2012, se le exigió que cada partido político destinara el 5% de sus prerrogativas para la capacitación. Y este fue un motivo que mientras que a nivel nacional, pues era un 2%, un 3%, pero gracias a la participación de las mujeres en Sinaloa, de todos los partidos políticos y de la ciudadanía, se logró. Para que no tuvieran los varones en política decir que las mujeres no estaban debidamente preparadas. En el 2015, después de las reformas electorales del 2014, Sinaloa dio otro paso más en el 2015, ya que además de exigir la paridad de género en las candidaturas a las diputaciones locales, hizo lo mismo con las candidaturas para presidencias municipales. No nada más quedó ahí, siguieron más la lucha por las mujeres para las presidencias municipales, la integración de los propios ayuntamientos, siendo la paridad un principio rector que se estipulaba pues de manera vertical y también horizontal. El 2015, el Instituto Estatal Electoral en Sinaloa tomó la mejor decisión y sancionó a todos los partidos políticos que no cumplieron en el año 2014 con el 5% de sus prerrogativas para la capacitación y promoción del liderazgo político para las mujeres. Aunque con la reforma federal de 2014, federal y local 2015, pues quedó un poco sin vigencia dicho porcentaje por ponerlo por una acción inconstitucional y acumulada al apartado correspondiente de su artículo 65 local, por lo que Sinaloa se utiliza lo que mandata la Ley General de los Partidos Políticos. También la reforma electoral local en 2015 que estableció la paridad de género como un principio rector
al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. En el 2016 se aprobó la Comisión de Paridad de Género del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa. Y ese acuerdo, la verdad, que es de aplaudírsele, porque esta reforma electoral local de 2015 se estableció la paridad como un principio rector al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que en el 2016 se aprueba la Comisión de Paridad de Género del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, para que la participación política de las mujeres en Sinaloa fuera de vital importancia, ya que es el órgano electoral que impulsó y puso el ejemplo en la paridad de género. En esto mi reconocimiento para el Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa. Ahora nos preguntamos, ¿cómo vamos? Lo más reciente del trabajo legislativo en materia de paridad de género. En el 2020, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas a las 12 leyes estatales, estableciendo la paridad de género en los poderes, que fue más allá ahora, en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y así como en los gobiernos municipales y también en los órganos autónomos jurisdiccionales. Mi amplio reconocimiento para esta legislación de diputadas y diputados, donde se ha venido trabajando a favor del género. De esta forma, se garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a puestos en representación política, de la administración pública y de los órganos jurisdiccionales autónomos y de los municipios, que más de alguna de ustedes les toca formar parte de esos órganos, de esas instituciones, mujeres sumamente preparadas que forman parte de estas instituciones. La siguiente. Y lo más reciente, como ya lo dije anteriormente, esta legislación sesionó públicamente y extraordinaria en una modalidad virtual. El Pleno aprobó un dictamen elaborado por Comisiones Unidas de puntos constitucionales y de gobernación, derechos humanos, transparencia, anticorrupción y participación ciudadana, y el protocolo y régimen orgánico anterior. Y se modifican 12 ordenamientos contemplados para la integración, el principio de la paridad de género como una medida estratégica. ¿Y qué viene siendo esto? Pues esto viene a garantizar medidas estratégicas para generar mejores condiciones y garantizar los derechos políticos de las mujeres. La siguiente. También, ¿cómo vamos lo más reciente del trabajo legislativo en materia de paridad de género? Esas comisiones lo menciono porque es lo más relevante e importante que ha tenido, al igual de varios trabajos legislativos, pero con ello se elaboraron 3 dictámenes de iniciativa, una presentada por las diputadas del grupo parlamentario de Morena y la segunda por la diputada del PAS. Todas y todos los legisladores de la actual legislatura, y la tercera por un grupo de ciudadanas y ciudadanos. Los compromisos, las comisiones determinadoras valoraron viables todas las propuestas de las iniciativas que se presentaron, y todo con qué llevó, con la finalidad de proteger y garantizar que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en la práctica de un mandato para la participación paritaria en aquellos espacios donde persisten desigualdades entre hombres y mujeres. La siguiente. Y también su dictamen en lo particular aprobado por el Pleno el 21 de agosto del 2020, para que ninguna mujer sea doblemente discriminada por razones de preferencias o condiciones sexuales, étnicas, de discapacidad o de cualquier otra que comprometa el pleno ejercicio de sus derechos humanos, incluidos los derechos políticos. Las Comisiones Unidas aprobaron reformas y adiciones a las siguientes leyes. Como ya los dije, fueron 12 y se encuentran ellas desde la Ley Orgánica de una Administración Pública, la Ley de Gobierno Municipal, la Ley de Gobierno al Poder Judicial, la Ley al Tribunal Judicial, la Ley Orgánica también de la Fiscalía General,
la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y la participación ciudadana, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley de Seguridad Pública y la Ley del Congreso del Estado. Todo quedó debidamente legislado y pues fue un acierto, un aplauso para este Congreso, representado debidamente por grandes mujeres de diferentes partidos políticos, y no dejar de la mano también a los diputados que tuvieron también aprobar todos estos dictámenes. La siguiente. A través de nuestra directora, licenciada Laura González Bon, el Instituto Sinaloense de las Mujeres, estamos trabajando en las políticas públicas a favor de los derechos electorales de las mujeres sinaloenses y desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Sinaloa. La siguiente. A través del Observatorio Político, y esto viene siendo que hay un protocolo de una gran importancia. Este protocolo es para la atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género para el estado de Sinaloa. ¿Y quiénes lo trabajaron? Este protocolo viene a ser un referente de actuación ciudadana y también interinstitucional, y donde participaron varias autoridades en la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que es el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de las Mujeres y el Tribunal Electoral. Con ello, ya se tiene un referente de un protocolo aquí en el estado de Sinaloa. La siguiente. Pues gracias a toda esa lucha, las mujeres seguiremos luchando para que su introducción y participación en la actividad política sean reconocidas, respetadas, así como para adecuar la política en sus intereses y necesidad de género. La siguiente. La paridad es una medida definitiva que formula la concepción del poder político, concebiéndolo de un espacio que debe ser compartido entre hombres y mujeres, como una premisa de la condición humana y universal. La inclusión de mujeres en el ámbito de la política requiere ser explícita, deliberada. Las mujeres somos sujetos de los mismos derechos y obligaciones, y el propósito es la igualdad de resultados. Les muestro una tabla para que vean ustedes la participación de la política en Sinaloa. En el Congreso local en el 2007 al 2010 fue un 22.0%. Del 2010 al 2013 hubo un incremento, una baja del 17.5%. En el 2013 al 2016 hubo un incremento del 32.5%. En el del 2016 al 2018 fue del 45.0%. Y en las elecciones pasadas de 2018 al 2021 hubo un incremento del 47.5%. Y también, tanto en las curules de la Cámara de Diputados, de 241 son representados por mujeres. ¿Qué significa? Que hay un 48% de incremento. Y en la Cámara de Senadoras, 23 mujeres son las que ocupan esas curules, representando pues un 49%. Y ahorita actualmente en el Congreso del Estado de Sinaloa hay 19 mujeres de diferentes partidos políticos, desde Morena, Partido Revolución Institucional, PAS, PAN, que son 19 mujeres donde se fue a la alza de esta representación. En las presidencias municipales, en el 2007 al 2010, un 5.6%. Del 2010 al 2013, un 5.6%, para que vean cómo se ha mantenido del 2013 al 2016. Pero en el 2016 al 2018 hubo más participación, ya que tenemos presidentas municipales mujeres, que es el 27.8%. Y del 2018 al 2031
hubo un 33.3% para presidencias municipales, pero no ha sido nada de fácil. Actualmente, algunas presidentas municipales pues pidieron permiso para la reelección y otras pues tenemos presidentas municipales desde el municipio de Choix, Sinaloa de Leiva, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Badiraguato y Cozalá. Son 7 mujeres, 7 presidentas municipales, como ya les dije, pidió permiso la presidenta de Salvador Alvarado para una reelección, pero ha habido poco a poco presidentas municipales mujeres. Lo único que en Sinaloa, pues no hemos tenido ninguna gobernadora. Esperemos cuando se llegue ese gran día de a qué partido político le toque a Sinaloa, pues una gobernadora mujer. La siguiente. La representación equitativa en las legislaturas nacionales y locales representa unos diversos ordenamientos que norman los procesos electorales. Esto incluye la misma Constitución que en su artículo 41, después de su reforma que fue en el 2014, sostiene que los partidos políticos... La siguiente. Tienen como... Nos crecieron alas, a cada minuto, cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, presidente, por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por Les pedimos, por favor, nos apoyen apagando sus micrófonos, por favor, para continuar con el trabajo de la licenciada Rosy, que ya está a punto de concluir. Muchas gracias. Los partidos políticos tienen como finalidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas y principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladoras federales y locales. Cada partido político pues tiene ellos a través de spots, de los medios de comunicación, pues ellos son los que hacen un llamado que cada partido está haciendo, pues garantizando la equidad de género. La siguiente. En el siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XXI dan paso a una sociedad igualitaria. Sinaloa ha fortalecido su cultura política, que como ya lo dije anteriormente, no ha sido fácil para las mujeres. Pero todas las expresiones partidarias tienen para las mujeres retos y compromisos de resistencia a vencer. Los casos de Mazatlán y Ahome sobre violencia política, de género, en las personas de las síndicas procuradoras muestran un rostro patriarcado que se persiste en la participación política de las mujeres. Nuestra aparición al espacio público no tiene aún el reconocimiento al 100%, pero le apuesto que en los próximos años venideros veremos una transformación positiva, porque la educación es la clave en hombres y mujeres. En el Instituto Sinaloense de las Mujeres estamos comprometidas con la participación política de las mujeres en todos los ámbitos de un espacio público. Gracias por la atención. Y les decimos que se acerquen al instituto, que podemos ayudarles más en este proceso electoral que se viene, donde cada partido político vamos a ver los rostros de esas mujeres, que cada partido político va a hacer efecto esa equidad de género. Gracias. Muchas gracias, licenciada Rosy del Carmen.
Un honor haberle escuchado esta mañana. Muchas gracias por la atención, de haber atendido esta invitación y compartirnos todo su conocimiento. Continuando con este conversatorio, ahora le toca el turno a una gran mujer, como todas aquellas que nos acompañan, entre ellas la magistrada Maisola Campos Montoya. Mi reconocimiento a su trabajo y su labor en el tema de género en el Estado. Una gran mujer que continuará el día de hoy en el turno. Ella nos abordará el tema de la antropología. La presento. Ella es la doctora Gema Tavares Merino, afroamericana, doctora en Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México, en la línea de especialización Nación, Estados, Pueblos Indígenas del siglo XIX al XXI, donde se desarrolla el proyecto El Derecho a la Libre Determinación en Guerrero, Participación Política de las Mujeres Indígenas y afroamericanas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras de CONACYT, del Colegio de Etnólogas y Antropólogos Sociales AC y del Grupo de Trabajo de Circulación de Saberes, Construcción de Regímenes de Legitimidad y Dinámicas de Poderes del Laboratorio Mixto Internacional. Ella ha sido docente en diversos países del mundo, entre ellos Ecuador, Nicaragua y México. Ha participado como ponente en Portugal, en Noruega, España y Colombia. Ha sido investigadora asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en Ecuador, donde también cursó su maestría de Ciencias Sociales y realizó una estancia doctoral en la Escuela de Altos Estudios en París, Francia. Recientemente coordinó la investigación Derechos Políticos Electorales de las Mujeres Afroamericanas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha impartido diversas conferencias, entre ellas Composición Pluricultural en México, Derecho de los Pueblos y Comunidades Afroamericanas, dirigido a consejeras del Instituto Electoral del Estado de México. Ha diseñado y facilitado el módulo 2, Sororidad, Liderazgo Político y Autonomía de las Mujeres del Programa de Fortalecimiento de Liderazgo de Mujeres Jóvenes del Estado de México en el IEM. También ha sido coordinadora y tallerista del grupo Gobernanza Comunitaria con Perspectiva de Género, dirigido a las mujeres autoridades del gobierno comunitario de Ayutla. Actualmente está participando como investigadora en el equipo que realiza un estudio documental de la población indígena afroamericana en el estado de Guerrero por el IEPECO Guerrero. Cuenta con múltiples publicaciones y artículos científicos, entre ellos el más reciente en 2021, publicó y coordinó el libro Activismo y Diversidad de Género, Derecho de las Mujeres Indígenas y Afroamericanas en Tiempo de Violencia en México, editado por la UAM, entre otros. Finalmente, ha dirigido tesis de licenciatura de la UAM y maestría de CIESAT, como por ejemplo, Construcciones de Identidad Étnica, de Género y de Clase de Mujeres Afroamericanas de la Costa Chica de Oaxaca, una lucha por los derechos colectivos y mujeres censales y sonciles en situaciones de prostitución, historia de vulnerabilidad y patriarcado capitalista en la Hormiga, Chiapas. Segura estoy que ya quieren escucharla. Tráigase donde anotar, que le vamos a aprender muchísimo. Ella nos abordará esta mañana la visión antropológica y nos responderá la pregunta: ¿cuánto se ha avanzado en la participación política de las mujeres indígenas y el cumplimiento del decenio de las personas afrodescendientes? Adelante, doctora Gema, gracias por atender esta invitación. Es un honor que nos acompañe. Tiene usted hasta 20 minutos. Muchas gracias, buen día. Estoy muy contenta de participar con ustedes. Quiero decir que yo no soy afroamericana, yo soy afromexicana de Guerrero. Vamos a analizar esto. Justamente estas son las consecuencias, el resultado de toda esta invisibilización histórica y estructural, pero el objetivo es este, ¿no? Reflexionar. Agradezco mucho la invitación a Xochitl. Estoy muy contenta después de la excelente introducción de la licenciada Rosy. Yo voy a desmenuzar un poco la categoría genérica de mujer y voy a referir particularmente a las mujeres afromexicanas. Quiero plantear la reflexión en tres grandes ejes, ¿no? El primero tiene que ver en dónde estamos el pueblo afromexicano. El segundo se relaciona con toda la normatividad nacional e internacional en materia de derechos de pueblos afrodescendientes. Y el tercer punto, ahora sí,
lo centraré en las violencias que enfrentamos las mujeres afromexicanas y particularmente en dónde estamos en el campo político. Yo me preguntaba, por ejemplo, cuando hablaba la licenciada Rosy, aquí sería interesante indagar o conocer de las 19 mujeres en el Congreso, pregunto, ¿cuántas son indígenas y cuántas son mujeres afromexicanas? O bien para reflexionar cuáles han sido los obstáculos históricos, estructurales que ha impedido que lleguen estas mujeres al Congreso a cargos de representación popular, ¿no? Para realmente hablar de una democracia equitativa y paritaria. Desconozco este dato, entonces creo que es el primer paso para poder hablar de este tipo de construcciones. Yo quiero mencionar que me da muchísimo gusto estar en este evento porque tengo entendido que es la primera vez que en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Sinaloa se realiza este tipo de eventos y no podemos tener un observatorio sin la visión y sin la participación de las mujeres afromexicanas del país. No podemos continuar con esa reproducción etnocéntrica, ¿no?, del discurso. Además, como todas coincidimos, es un día para nombrarnos, para visibilizarnos, para exigir que se terminen las violencias contra las mujeres indígenas y afromexicanas, ¿no? Ahora, debo confesar lo mismo, retomo que cuando hablábamos con Xóchitl, siempre hablábamos de los afroamericanos, incluso cuando nosotros escribimos en Word, nos aparece y nos corrige afroamericanos, ¿no? ¿Y por qué inicio con esto? Precisamente porque esta invisibilización, o sea, no llevamos estos temas, no conocemos nuestra historia de los pueblos afrodescendientes porque nunca la llevamos en los libros de historia, ha sido negada, pero sobre todo ha sido blanqueada incontables veces. Voy a tratar de hacer entonces el guión que les presenté al inicio, ¿no? Recordemos, yo quiero que recordemos que en el discurso político y oficial del Estado en torno a la nación mexicana, pues va a imperar la homogeneización de la identidad nacional y de la diversidad cultural. Y por ende, esto va a ser una construcción discursiva bajo el discurso de la identidad mestiza. ¿Y qué va a hacer esta identidad mestiza? Pues va a invisibilizar a los grupos subalternos, ¿no? Entre comillas. Voy a permitirme poner el material para no, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? A ver, permítanme porque me declaro analfabeta digital y no le sé a nada de esto. Bueno, creo que ahí ya estamos. Ya. Ahí estamos, ¿cierto? Entonces voy a continuar. Xóchitl, ¿sí me escucho? Sí se escucha, doctora, adelante. Perfecto, entonces íbamos en que esta identidad mestiza invisibilizó a los grupos subalternos, ¿no? Que este discurso dio un giro a partir de los años 60, 70, cuando empezaban a surgir movimientos sociales que cuestionaban la castellanización y la homogeneización cultural. ¿Qué significa esto? Que fue hasta la década de los 90, a partir del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que el Estado mexicano reconoció en el artículo 4 la naturaleza pluriétnica y multicultural del país. Recordemos que esto se vio reflejado en la Reforma Constitucional de 1992. Y 6 años más tarde, mediante la Reforma Constitucional del 2001, se reconocía la pluriculturalidad, el reconocimiento de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, la realidad jurídica para el pueblo afromexicano y sus comunidades, pues ha sido diferente, ha sido compleja, debido a que, pues a la larga invisibilización sistemática de los descendientes de poblaciones africanas que llegaron, recordemos, durante el periodo colonial en el siglo XVI por medio del comercio y de la forzada esclavitud transatlántica, ¿no? Y quienes hasta el día de hoy, como pueblos, sufrimos y enfrentamos violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sabemos que en México, por ejemplo, las entidades federativas con mayor población afromexicana son, pues, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México, ¿no? Es decir, en el imaginario colectivo se piensa que solo hay población afrodescendiente en el sur
y no en el norte, ¿sí? Sin embargo, el pueblo afromexicano estamos y habitamos en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en Coahuila está la tribu Negro Mascobo y en Sinaloa también sin duda hay población afrodescendiente. Según en el último censo, que es la gráfica que ven en pantalla, existimos 2.576.213 personas que nos autorreconocemos como afromexicanas o afrodescendientes, ¿no? Que representamos un total del 2% de la población total. Como ven, 49.6 son hombres y 50.4 somos mujeres. Ahora, en Sinaloa, yo hice toda una revisión de archivos periodísticos, de las cuales les juro que solo encontré 3 notas periodísticas que están ahí reflejadas. En Sinaloa, según el último censo realizado en INEGI en marzo, existen 42.196 ciudadanos, ¿no?, que se declararon con esta descendencia. Y este segmento representa el 1.3% del total que hay en Sinaloa. Creo que son 3.026.000 y algo, ¿no? Y el rango de edad de esta población afromexicana en Sinaloa va de los 20 a los 24 años y viven principalmente en El Fuerte y en Choy, perdónenme que no sepa pronunciar, Choy. Entonces, particularmente en estas dos no sé cuál es la denominación geográfica, pero en estos dos lugares. Por cierto, les cuento que es la primera vez que en la construcción del Estado-Nación censa a esta población. Hay 2 antecedentes. El primero tiene que ver con un censo que ocurrió en 1920 y tantos, donde se indagó, escuchemos, es bien interesante, donde se indagó por la raza, con la clasificación indígena, mezclada, blanca, otras razas y extranjera, ¿no? Y el segundo antecedente, digamos, directo de la variable de autoadscripción afrodescendiente, pues fue la encuesta intercensal que se realizó en el 2015, ¿no? Este fue el primer proyecto piloto estadístico donde se identificó a la población afromexicana y pues que decantó en este censo. Claro, quiero subrayar que esto no ha sido una voluntad política por parte del Estado mexicano, sino que también es el reflejo de la lucha que emprendieron colectivas organizadas por mujeres afromexicanas, ¿no? Aquí voy a detenerme un poco en este apartado porque creo que vale la pena y es interesante acercarse a estos términos, porque a veces preguntamos, ¿son afromexicanos? ¿Son afrodescendientes? Y cuando estamos en el extranjero, los que hemos tenido la oportunidad o el privilegio de salir, ¿en México hay negros? No sé si nos han preguntado, o incluso a habitantes de poblaciones de Guerrero, ¿no? Las han detenido migración cuando transitan en territorio nacional, ¿no? Y no creen que pues son de México. Entonces, primero tener claro que el concepto afromexicano, este concepto van a ser, digamos, un acuerdo político entre organizaciones, ¿no? No gubernamentales, entre las comunidades y entre la academia, ¿no? Y se va a dar en un marco de un encuentro de pueblos negros en el 2011 en Oaxaca. Es decir, el uso que se otorga a este concepto es de carácter político. ¿Para qué? Para 2 cosas, para el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos y para la visibilización del pueblo afromexicano, ¿no? Ahora, en cuanto al concepto afrodescendiente, pues este va a surgir en el 2000, o sea, antes que el de afromexicano, y surge en el marco de la Conferencia Regional de las Américas, esa famosa conferencia en Chile, ¿no? La Conferencia Ciudadana contra el Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación. Ahora, posteriormente, este término se planteó en otras conferencias internacionales y se define como digamos, aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, ¿no? Lo que decía al inicio. Entonces, estos términos están sujetos a localismos. Voy a abrir un paréntesis y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en algunas comunidades de Guerrero, el término negra resulta peyorativo porque tiene una connotación racial, por la interpretación estigmatizante que conlleva, porque alude a una relación de subordinación histórica durante la colonia
y porque es un concepto, digamos, asociado al color de piel. Pero el mismo concepto negra en otra comunidad de Guerrero, pues representa, digamos, es aceptado simbólicamente, ¿no? Y reivindica la herencia de las poblaciones africanas y pues hace referencia a una identidad étnica. Lo que quiero decir es que en términos de la Constitución, pues está reconocido como afromexicanos, ¿no? Ahora, continuamos. También en Sinaloa estuve indagando y existen, bueno, ustedes mejor que ellos sabrán los datos de la población indígena, ¿no? De la población indígena, que es, aquí los tengo, bueno, aquí están los tres principales pueblos indígenas en Sinaloa, el pueblo indígena Mayo, el pueblo indígena Tarahumara y el pueblo indígena Tepehuano del Sur. Si no me equivoco, según el último censo del 2020, existen 35.500 personas que se declararon hablantes de una lengua indígena en Sinaloa, lo que va a representar un incremento de 12.000 ciudadanos a diferencia del 2010, ¿no? Cuando alrededor eran de 24.000, según mis últimas indagaciones. Ahora, entonces, ¿qué estamos haciendo en Sinaloa, particularmente el observatorio en relación a la participación de las mujeres afromexicanas? Esta declaración del coordinador estatal de la INEGI me parece interesante y nos puede dar para toda una reflexión. ¿Por qué? Porque se tiene la idea en el imaginario del estado en el que estamos ahorita refiriendo, en que nada más los afrodescendientes están de paso, que no son de aquí, que están de paso como migrantes hacia Estados Unidos. Pero esto no debe ser, digamos, ningún motivo para no atender las demandas y necesidades del pueblo afromexicano, ¿no? Para ilustrar este último ejemplo, yo sí les quiero decir que toda esta negación sistemática, no hay que ir hasta el pasado como creemos que para referir a la afrodescendencia, y voy a ilustrarlo con un punto reciente. El 23 de julio del año pasado, los consejeros electorales tomaron protesta en la sala del Consejo General del INE, ¿no? Recordarán este hecho. Y el consejero Uki Vespadas, pues usó la expresión, cito, los consejeros distritales locales eran verdaderamente una merienda de negros. Perdón, una merienda de afromexicanos. Pregunto a ustedes para reflexionar, ¿cuál es la tarea que tenemos como sociedad? ¿Se repara el agravio que atenta contra la dignidad de los pueblos, reemplazando negros por afromexicanos? Pues creo que todos coincidimos en que no, que las palabras no carecen de importancia, ¿no? Y en este sentido resulta necesario mirar al racismo, como dice la afrocubana Rosa Campoalegre, desde una perspectiva decolonial, histórica, interseccional, para visibilizar y deconstruir caminos otros de la lucha contra todas las formas de discriminación, ¿no? Digamos que en materia, voy a referir a la normatividad nacional e internacional, ¿no? Así muy general. En el caso de México fue hasta la declaratoria del 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes, pues que en México la agenda del pueblo afromexicano empezó a ser notoria, ¿no? Este año representó la oportunidad, digamos, de visibilizar el racismo, la discriminación racial. Me avisan que la conexión... A ver, me avisa Xochitl que perdimos la conexión y estamos reconectando. No sé si he estado hablando y no. ¿O estamos bien? Hay que alguien me haga señas, por favor, con algún... Estoy viendo a la licenciada Rosy en pantalla, ¿sí me escucha? Ah, perfecto. Muy bien, doctora. Ah, muy bien, gracias. Entonces, sí es necesario conocer qué ha pasado en este ámbito nacional e internacional. También tenemos, digamos que el instrumento jurídico que ha dado sustento jurídico a la lucha de los derechos de los pueblos afrodescendientes, pues sin duda es el convenio 169 de la OIT, ¿no? También tenemos, pues, ahí la tienen en pantalla, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Interamericana
contra toda forma de discriminación. Las dos últimas son de observancia obligatoria para el Estado mexicano a partir del 2020, ¿no? Entonces, digamos que después de este breve contexto y muy general, bueno, en el ámbito nacional, recordemos que en el apartado C de la Constitución Política Federal, pues se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, aunque hasta la fecha esto no se traduce en un avance sustantivo porque carecemos todavía de políticas públicas dirigidas a los pueblos, al pueblo afromexicano. Ahora sí, después de este breve contexto muy general, quiero referirme particularmente a alguna de las consecuencias de este racismo. Esto porque no hay igualdad, la verdad no hay, las leyes no han sido como... Continúo. Después de este contexto, ahora sí voy a tratar de reflexionar porque considero que no podía partir nada más de la participación política de las mujeres afromexicanas si no tenemos como un contexto, ¿no? Yo quiero decir que las consecuencias de este racismo estructural que hemos enfrentado principalmente las mujeres que pertenecemos a un grupo que históricamente ha sido racializado son diversas y complejas. O sea, no es gratuito que actualmente las violencias que enfrentamos y que enfrentan nuestros cuerpos y nuestros territorios son palpables, pero sobre todo son visibles, ¿no? Estas violencias van desde la agresión verbal, física, psicológica, desde la agresión patrimonial en el espacio público y privado, ¿no? Aunado evidentemente a una falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, a la falta de educación, de empleo, ¿no? Donde comúnmente las mujeres racializadas ocupan los puestos de mayor precariedad, ¿no? Entonces, entre otras violencias ha prevalecido, por ejemplo, una objetivación de la sexualidad de las mujeres como exóticas o salvajes, ¿no? Así como una serie de estereotipos predominantes en la cultura patriarcal. También los medios de comunicación, por ejemplo, continúan reproduciendo la cosificación sexual de las mujeres y promoviendo un lenguaje sexista que refuerza, digamos, estas normas del sistema patriarcal que reproducen la idea de que las mujeres negras solo son cuerpo, ¿no? Entonces continúan reproduciendo el estereotipo hegemónico del ser afrodescendiente, ¿no? Únicamente se restringen al color de piel y aquí es cuando todas cuestionan, ¿no? Pero ¿cómo que tú eres afromexicana si no eres negra del color piel, ¿no? Entonces es una nueva oportunidad para reflexionar qué representa, qué significa ser afrodescendiente en nuestro país, ¿no? Y que no tiene nada, no se restringe al color de piel, sino a una pertenencia territorial, a una historia, a nuestra gastronomía, a toda la herencia que actualmente tenemos, ¿no? Y otras de las violencias que sin duda enfrentamos las mujeres afromexicanas son las desigualdades interseccionales. ¿Qué quiero decir con interseccionalidad? Quiero decir que todas las violencias que vivimos no solamente son productos de la desigualdad social, sino que esa desigualdad social se basa en interacciones, se entretejen con otras formas de opresión. ¿Cuáles? El racismo, el sexismo, el género, la nacionalidad, la sexualidad, ¿sí? Etcétera. Entonces quiero abrir la reflexión más bien hacia las y los actores que conforman el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Sinaloa. ¿Qué estamos haciendo o qué acciones pretenden implementar hacia la igualdad sustantiva y la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Cuando se planteó esta pregunta, pues yo dije, creo que somos los del Estado quienes tenemos que reflexionar, ¿no? Yo también estoy hablando desde una mirada externa, quiero decir, pero de acuerdo a una investigación que realizamos recientemente con otra colega afromexicana, fíjense, y fue a nivel nacional, apenas se registró un total de 27 mujeres afromexicanas que participan en el campo político. 2 de ellas han sido asesinadas por ejercer sus derechos político-electorales de Oaxaca. Ahora, el resto, ¿de dónde son estas mujeres? De Guerrero, Veracruz, Coahuila y Ciudad de México. Ningún antecedente de Sinaloa. El caso más emblemático y un hito que marca un antes y un después para nosotras, para la lucha de las mujeres afromexicanas, es el hecho de que por primera vez en la historia de México
El 14 de octubre del 2020, una mujer afromexicana tomó protesta como senadora de la República, ¿sí? Entonces, es muy importante. ¿Se cortó o parece que ya no continúe? Nada más quiero decir los 2 puntos para cerrar. No sé qué pasó. Acá estamos, doctora. Adelante, adelante. Ya, gracias, Xochitl. Quiero decir los 2 puntos para cerrar, que sí, hemos tenido estos cambios sustanciales, ¿no? En cuanto al tratamiento que se le otorga a las minorías étnicas o a las minorías desde los partidos políticos, y se habla pues de la representación política de las mujeres indígenas, quienes aún siguen siendo una minoridad, ¿no? Pero no se habla aún de la representación política de las mujeres afromexicanas. Entonces, lo que quiero decir es que la realidad de las mujeres indígenas afromexicanas a nivel nacional, pues es que encuentran un piso disparejo, ¿no? Un piso disparejo por la precarización económica, y se encuentran sobre todo en desventaja de la incorporación de sus demandas en las agendas públicas, ¿no? En el caso de las mujeres afromexicanas, pues debido al reconocimiento constitucional tardío, ¿no? Apenas en el 2019 como sujetos de derechos. Por mi parte es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gema Tavares. Un honor, la verdad, que nos acompañe el día de hoy y nos esté acompañando en este observatorio de participación política de las mujeres en el estado de Sinaloa, sabedoras de su compromiso en el tema a nivel nacional y a nivel internacional, visibilizar a todas aquellas mujeres pues, que no estaban siendo visibilizadas en la toma de decisión pública. Gracias por su acompañamiento, por su sororidad y por estar siempre acompañando los temas a nivel nacional e internacional. Continuando con el observatorio, les presento otra gran mujer que atenderá también la parte de la visión legal. Permítanme presentarles a la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Ella es la licenciada Carolina Chávez Rangel. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursó la maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de la UNAM. Ella realizó su estancia de investigación en la Universidad de Escocia en el Reino Unido, cursó un diplomado en Políticas Públicas y Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como el diplomado de Análisis Político, Estrategia en el Centro de Investigación y Docencias Económicas en 2017. Ella cuenta con una especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entre otros cursos cuenta con el de Fortalecimiento a la Perspectiva de Género e Interculturalidad, impartido por el Consejo de la Judicatura, ONU Mujeres y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Senado de la República la designó como magistrada de este tribunal para el periodo 2018 al 2025. En 2018 presidió la Comisión Sustanciadora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pertenece a la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras. Es tesorera de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, AC, y se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior y en la Sala Regional Guadalajara, que pertenece a la primera circunscripción. Asimismo, durante el proceso federal 2012, se ha desempeñado como líder tramitador y sustanciador en medios de impugnación en la dirección jurídica del otrora Instituto Federal Electoral. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM colaboró con la traducción del italiano al español de la obra Constructivismo y Teorías del Derecho del autor Vittorio Villa,
en la obra Lógica Jurídica y en el proyecto CONACYT Sistema Expertos para la toma de decisiones judiciales, todos a cargo del investigador Enrique Cázares Nieto, asimismo como coautora del artículo JAR, un nuevo punto de partida para la jurisprudencia. Se desempeñó también como docente impartiendo la materia de Sociología Jurídica en el Centro Universitario Emanuel Kant en la Ciudad de México. No olvides sus anotaciones. Vamos a continuar reafirmando lo que implica la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ella nos abordará esta mañana la visión legal y responderá a la pregunta: ¿cuánto se ha avanzado en la participación política de las mujeres en el marco jurídico de Sinaloa? Adelante, magistrada Carolina, tiene el uso de la voz hasta por 20 minutos. Muchas gracias, maestra Xochitl, por su generosa presentación. Me voy a permitir en primer término compartir que no estoy muy familiarizada con esta herramienta, pero no sé si ahí ya se está proyectando. ¿Cómo le hago aquí para...? ¿Sí se está viendo? Sí, magistrada, adelante. Sí la escuchamos y la vemos. Muchas gracias. Es para mí un gusto compartir este espacio con mis compañeras participantes. Un honor estar este Día de las Mujeres, ahora que nos referimos en plural, para visibilizar precisamente la pluralidad de mujeres que existimos en contraposición a un solo estereotipo de ser mujer. Y en esta enriquecedora pluralidad de mujeres quiero, antes que todo, agradecer a mis compañeras magistrada, mi compañera magistrada Maisola Campos Montoya, por el honor de la invitación. La magistrada es nuestro enlace institucional ante el Observatorio Sinaloense de Participación Política de las Mujeres por parte del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, y a mi compañera, la magistrada Verónica García, quien recientemente tomó protesta como presidenta al frente de este observatorio, que en esta ocasión toca, entre otras funciones fundamentales, dar cuenta del estado de cosas en cuanto al posicionamiento político de las mujeres en nuestro estado. Pero además es el ejemplo de que las mujeres podemos construir honorariamente esta agenda igualitaria, interinstitucional y de sociedad civil organizada. De igual forma, agradecer a mi compañera magistrada Ira Insunza Cáceres, quien me hizo favor de proporcionarme alguna información que compartiré a continuación con ustedes respecto a la armonización legal que se llevó a cabo por parte del Congreso del Estado, en el que ella fungía como directora jurídica de este poder antes de ser designada como magistrada en el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Como verán, somos 4 mujeres magistradas en un pleno de 5, lo cual celebro en estar conformando ese pleno junto con mis compañeras y mi compañero magistrado Santana, otro gran aliado de esta agenda de igualdad sustantiva. Por ello, considero que cobra aún más relevancia que sea el día de hoy que nos hayan convocado para que reflexionemos respecto a estos avances que se han venido dando de manera pues multidireccionalmente en nuestro país. ¿A qué me refiero con de multidireccional? Como muchas de nosotras sabemos, el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido una conquista orquestada desde diversos flancos. La sociedad civil organizada en esa lucha y presencia constante, las instituciones a través de políticas públicas incluyentes, los órganos jurisdiccionales con sus criterios en pro de la igualdad, las organizaciones no gubernamentales interinstitucionales, ONU Mujeres, la OEA, marcando agenda a mayor plazo de tiempo, ¿no? Que la simple política pública que pudiera haber, a lo mejor en el caso de México, en 6 años, en un sexenio, ¿no? En mi intervención, para lo cual me permití esta sencilla presentación, un tanto estereotipada en rosa, si me lo permiten, si me lo permite la fecha.
La visión jurídica, esta pregunta detonante que nos provoca o invita a la reflexión en este trascendental día para la igualdad de derechos como derecho humano de las mujeres. ¿Cuánto se ha avanzado en la participación política de las mujeres en el marco jurídico en Sinaloa? La participación política, como lo vemos, es de carácter multidisciplinario, porque interesa desde el punto de vista, ya lo veíamos, antropológico, social, cultural, económico, desde las ciencias políticas, y al menos en la visión legal, quien se encarga de estos tópicos jurídicamente es la materia o el ámbito electoral, al menos de la participación política de las mujeres a través del derecho de ser votadas, de votar, y ahora con las reformas que quien me antecedió en el uso de la voz ya lo precisó de alguna manera. Este ejercicio del derecho de ser votada debe ser en condiciones de igualdad, paritario y sobre todo libre de violencia. El marco regulatorio en nuestra materia no es necesariamente solo el conjunto de normas que pueden ser desde las previstas en las constituciones, en las leyes, reglamentos, lineamientos de autoridades administrativas, sino también las leyes, reglamentos y jurisprudencia que a quienes impartimos justicia debemos observarlas. En nuestra materia mucho se refiere, como comúnmente decimos, que se ha avanzado a golpe de sentencia. Es decir, que es gracias a que la ciudadanía, las mujeres, los partidos políticos, las y los actores políticos han defendido sus derechos ante un órgano jurisdiccional, es que esto avanza en una mayor agilidad o mayor medida, así como los lineamientos que las autoridades administrativas, electorales, federal y local van emitiendo en aras de garantizar esa participación política paritaria y libre de violencia, como también ya se hizo referencia. De manera que México es un ejemplo en nuestra región de Latinoamérica al contar con este principio de paridad de género como un principio constitucional que aterriza en gran medida muchos instrumentos internacionales de los que ya estábamos obligadas y obligados a acatar, pero que a veces sí es necesario contar con el marco regulatorio como ya se hizo en esta reforma, en esta armonización también. Déjenme decirles también que la materia electoral es muy dinámica, que si bien se van generando normas en un proceso o terminando un proceso electoral determinado, los partidos, mucho se dice, buscan la manera de interpretar de una forma alternativa que a veces genera inobservancia de los principios constitucionales en el proceso, y así nos llevamos en una dinámica de concluyendo un proceso electoral hay reformas, se revisa cuáles son las malas prácticas y se busca de alguna manera incentivar que no incurrir en los mismos errores o desigualdades que pudo haber generado las prácticas de los procesos electorales pasados. Ahora bien, a veces sin norma reglamentaria los tribunales avanzan al emitir un criterio determinado. Tal fue el caso, lo vimos recientemente ahora con la reforma de paridad de género, y que si bien no se estableció textualmente las candidaturas paritarias para las gubernaturas, el mismo INE como autoridad administrativa electoral federal que emite lineamientos respectivos para el registro de las candidaturas y demás, estableció también para el cargo de gubernatura una situación, unos lineamientos que fueron impugnados y que permitieron entonces esa impugnación le dio pie a que el Tribunal Electoral Federal realizara una interpretación y quienes observamos, quienes escuchamos la sesión, fue una sesión muy prolongada, polémica, el asunto no fue unánime, de manera que aún en nuestra última instancia en materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue un tema debatible sobre cómo aterrizar ese principio, no obstante las reformas, cómo lo aterrizaba esa autoridad para
consolidar ese principio de paridad incluso en cargos unipersonales, que a su vez había que respetar el pacto federal, las entidades federativas y su libertad configurativa y todo. Y aún así la sentencia por mayoría de votos determinó implementar que al menos en 7 entidades federativas de las 15 que se encontraban o que se encuentran en proceso electoral y que de las cuales se elegirá gobernador o gobernadora, pues obligar para que se postularan mujeres. Entonces, esto lo hace aún, el Tribunal Electoral Federal lo hace aún sin contar con una ley secundaria y basadas precisamente en el principio constitucional ya regulado y en la obligatoriedad que existe para cumplir con los tratados internacionales y sin más así fue aprobado. Ahora bien, retomando el tema legislativo que se expuso puntualmente anteriormente y un poco obviando el contexto histórico que da pie con las cuotas que ya se precisó el avance en nuestra entidad, esta reforma paridad en todo y violencia política contra las mujeres por razón de género trajo pues como consecuencia en nuestra entidad que se armonizaran diversas disposiciones. El Congreso del Estado emitió pues, a ver, ¿qué ocurrió como antecedente? Que el 6 de junio de 2019 se publica el decreto con el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se instaura el principio de paridad de género. Este principio de paridad trastocó, digamos, la manera en que se va a integrar, conformar y estructurar el personal que se va a designar dentro de las instituciones a nivel poder ejecutivo, poder legislativo, ayuntamientos, poder judicial y organismos públicos autónomos. En la constitución local en el estado de Sinaloa, la reforma previó el principio de perspectiva de género. Este principio, quienes juzgamos y estamos obligados a aplicarlo desde 2011 con la reforma de derechos humanos, pero ahora lo vemos plasmado en nuestra constitución local junto con el de paridad de género. Se establece la igualdad entre el hombre y la mujer, el lenguaje incluyente, recordemos que lo que no se nombra no existe y es muy importante que estos cambios que aparentemente son sutiles, son pocos, hacen un gran impacto en la manera de conducirnos institucional, social y en lo privado, ¿no? También contempla que el poder legislativo deberá conformarse igual de manera paritaria, una cuestión que ya estábamos viendo en el ejercicio de los registros de las candidaturas para diputaciones de manera paritaria, ahora también será a nivel interno en la conformación, el personal, las direcciones, el poder ejecutivo, la administración pública del estado de Sinaloa, las secretarías y dependencias, las personas titulares deberán ser designadas observando el principio de paridad de género. Asimismo, el Poder Judicial se verá también en una nueva toma de decisiones a la hora de conformar e integrar su estructura orgánica, la Fiscalía General del Estado y todos los que vemos reflejados en esta diapositiva. Y asimismo me gustaría hacer hincapié en el artículo 110, párrafo primero, que establece el ámbito municipal de los ayuntamientos en su integración deberán observar la paridad de género. Esta disposición también es algo que en práctica ya veníamos materializando, que era la paridad horizontal, la paridad vertical y la paridad transversal, que recordemos que la paridad vertical es este sistema de
cremallera que le llaman, o la alternancia de género, que a la hora de registrar a las candidaturas, si encabeza mujer, decide hombre, mujer, y no como en otros procesos, ya hace bastantes creo, pues no se relegaban las mujeres al final de la lista, o bien como lo comentaba la licenciada, que se dejaban los distritos perdedores a las mujeres, o bien el caso Juanitas, el antijuanitas y las Manuelitas, que ya han sido plenamente comentados en foros de esta índole. De manera que el reto ahora será también la paridad transversal, que se dividan en bloques de competitividad los territorios, distritos, municipios que se vayan a postular mujeres, de manera que tengan una posibilidad real de acceso al cargo. Asimismo, en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, se adopta la definición legal formal que ya veníamos usando a través de una jurisprudencia de la Sala Superior. Ya se ve plasmada en la ley, que es esta misma que se venía utilizando a través del protocolo que bien mencionaban, se elaboró a nivel local ya por parte del observatorio, y se adopta entonces esta definición que ya veníamos utilizando, que es derivada de la jurisprudencia. Se agrega un listado, catálogo de actos específicos que deben entenderse como violencia política por razón de género, la procedencia explícita al Tribunal Electoral para que conozca a través del juicio ciudadano. Mucho se ha dicho que este es para restituir derechos políticos, y se crea el procedimiento sancionador especial para que el Instituto Electoral cumpla con la tarea de prevenir, erradicar, sancionar actos constitutivos de violencia política por razón de género contra las mujeres, y de manera que se prevén, como vemos, múltiples acciones para que las mujeres que sientan afectadas sus derechos por estos actos accedan, ya sea para sancionar, para restituir, para una atención de diferentes tipos. Se previó pues en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la denominada LIPES, ¿no?, en la Ley de Medios Electoral, la Ley de Responsabilidades Administrativas, para que cada institución en el ámbito de sus competencias pues cumpla con esta obligación, ¿no? En esta última lámina, a propósito, separé algunos de los instrumentos legales formales que vemos en el lado izquierdo, que han sido avances gracias a un proceso legislativo, pero asimismo del lado derecho vemos el reglamento de quejas y denuncias, los lineamientos 3 de 3 contra la violencia contra las mujeres que suscribieron los partidos políticos nacionales ya, para no dar pie a que personas que hayan cometido actos constitutivos de violencia política ostenten un cargo pues de la relevancia social que tiene el cargo público al que se accede por votación de la sociedad mexicana. Entonces, un poco reflexionar hoy en este día que aún sin normas formalmente emitidas, el compromiso y la obligación que tenemos puede ser terreno ganado en pro de la igualdad de género, y con el compromiso de las instituciones y sociedad civil que organizadamente han llevado a cabo a través de estos espacios como es el observatorio. Y yo sin mayor detalle quisiera agradecer pues de nueva cuenta este espacio, la posibilidad de participar en esta discusión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, magistrada Carolina. Muchas gracias por su tiempo, sus aportaciones y por siempre estar apoyando el tema de género en la entidad federativa desde el órgano jurisdiccional estatal. Bueno, de acuerdo a la plataforma, no tenemos ninguna pregunta que se haya enlistado. Por tal motivo, vamos a proceder a la parte de la entrega de los reconocimientos a cargo de la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, otra gran aliada en el Estado que siempre ha trabajado con los temas de género en la entidad federativa. Adelante, maestra Carla Gabriela. Muchas gracias, qué gusto saludarte, Xochitl. Me da mucho gusto verte, me da mucho gusto verlas a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación, por considerarme en este evento tan importante dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Agradezco sobre todo a la magistrada Maisola, quien me contactó para este evento, y a todas las magistradas del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, así como a su magistrado. Hoy es un día para reflexionar y para seguirnos comprometiendo en la generación de oportunidades y condiciones de igualdad para las mujeres, y así buscar aportar en la erradicación de la violencia política en razón de género, así como cualquier tipo de violencia contra niñas y mujeres. Seamos, mujeres, un vínculo de transformación y apoyo. Las invito a que sigamos realizando ese tipo de esfuerzos para las presentes y futuras generaciones en un escenario con mayor participación de la mujer de manera libre y sin discriminación. Evitemos pues estas situaciones que están ocupando hoy la esfera nacional tan lamentable en nuestro país. Felicito a las participaciones tan oportunas de nuestras distinguidas expositoras. A la licenciada Rosa del Carmen Casillas Alvarado, jefa del Departamento de Estudios Jurídicos de Género de las Mujeres, con su tema ¿Cuánto se ha avanzado en la participación política de las mujeres en Sinaloa?, en donde presentó cronológicamente las reformas que han ido impactando en el marco electoral a favor de las mujeres, pero sobre todo el compromiso de seguir trabajando para la participación de la mujer y que ésta continúe posicionándose. También se destacó la participación de la doctora Gema Tavares, afromexicana y antropóloga feminista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con su interesante tema ¿Cuánto se ha avanzado en la participación política de las mujeres indígenas y el cumplimiento del decenio de las personas afrodescendientes? Ella nos señaló la importancia para el proceso electoral y continuar con esta lucha de los colectivos para que se respeten y reconozcan sus derechos libre de toda discriminación. Y finalmente la participación de nuestra amiga, la magistrada Carolina Chávez Rangel, quien nos expuso el tema ¿Cuánto se ha avanzado en participación política de las mujeres en el marco jurídico en Sinaloa?, donde nos presentó la importancia de ir más allá de estos avances en estos marcos legislativos en beneficio y en pro de la participación política de la mujer y cómo se ven cristalizados en la paridad estos principios. Las felicito a todas. Y pues me complace que me hayan tomado en cuenta para la entrega de estos reconocimientos, que me permito leer uno de ellos y luego ya, o uno a uno, estárselos leyendo. Entregaríamos primero el reconocimiento a la licenciada Rosa del Carmen Casillas Alvarado. Y el reconocimiento dice: el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Sinaloa extiende el presente reconocimiento a la licenciada Rosa del Carmen Casillas Alvarado por su participación en el conversatorio Tres Visiones, Política, Antropológica y Legal, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Culiacán, Sinaloa, a 8 de marzo de 2021. Las tres instituciones e integrantes permanentes de este observatorio: el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de las Mujeres en el Estado de Sinaloa. Lo signamos las tres representantes de dichos organismos: su servidora, la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, la licenciada Verónica Elizabeth García Ontiveros, quien es la magistrada presidenta del tribunal, y la licenciada Laura del Carmen González Bon, directora ejecutiva la directora del Instituto de las Mujeres. Pues muchas felicidades, licenciada Rosa del Carmen Casillas.
Después estaremos... Luego estaremos entregando el reconocimiento a la doctora Gema Tavares Merino. Los mismos términos los signamos las 3 integrantes del observatorio por esta intervención tan interesante de Gema en este conversatorio. Muchísimas felicidades y muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y por último, hago entrega del reconocimiento a la licenciada Carolina Chávez Rangel, magistrada del Tribunal Electoral y integrante permanente de este Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado, por su disertación el día de hoy. Pues muchas felicidades también, Carolina. Muchas gracias, presidenta. Pues que sigamos haciendo eventos como estos para que sumar, como siempre, al conocimiento de las mujeres y más hoy a las futuras candidatas. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias, maestra Carla Gabriela Peraza. Siempre es una aliada en los temas de género, una gran mujer también que ha impulsado todo el tema en el estado de Sinaloa. A nombre de la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Sinaloa, le damos las gracias por tener el honor de habernos prestado parte de su mañana para reflexionar de acuerdo al tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No olviden revisar sus correos electrónicos. En el transcurso del día les haremos llegar un breve formulario donde estaremos reafirmando y verificando la concientización que se hizo sobre el objetivo del evento planteado. Que tengan ustedes muy bonito día y gracias por su asistencia. Gracias, Xochitl. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen día. Chao. Buen día, nos vemos. Bye. Nos vemos, gracias.